Hola, soy Sergio, soy ingeniero electromecánico y aquí explico cómo funciona la electricidad, análisis de circuitos y más, como realmente debimos aprenderlo en la escuela. Vamos con el tema de hoy, reducción de circuitos, serie y paralelo. Este tema es muy importante en, en el análisis de circuitos ya que nos va a permitir simplificarlos para poder conocer, este, pues ahora es lo que necesitemos calcular. Tengo aquí dos ejemplos, vamos a entonces abordar este primer ejemplo en donde nos piden encontrar la potencia que va a suministrar nuestra fuente de voltaje. Y vemos que tenemos un conjunto de resistencias. Bien, ¿cuál sería nuestra estrategia entonces para poder determinar esa potencia? Sabemos que tenemos aquí una fuente de 15 volts y esta va a suministrar una cierta corriente. Entonces debemos calcular esa corriente porque recordemos, la potencia está definida como voltaje por corriente, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a obtener esa corriente? Bueno, la forma más sencilla sería determinar la resistencia equivalente de todo nuestro circuito y utilizando el ideón vamos a encontrar esa corriente. Entonces debemos determinar una resistencia equivalente. Pero esa resistencia equivalente vemos que pues consta de varias resistencias, ¿no? Vamos a simplificarlo esta parte. El primer paso para simplificar todo esto va a ser siempre identificar todos los nodos que tengamos. ¿Por qué? Porque ya sabemos identificar cuáles elementos están en serie y cuáles elementos están en paralelo. Entonces, el primer paso, vamos a identificarlos cuáles están compartiendo un solo nodo y así con eso podemos decir que están en serie. Por ejemplo, tenemos aquí estos tres nodos, estos tres elementos unidos por estos nodos y vemos que todos estos están en serie, forman un solo elemento en serie. Eso quiere decir que nosotros podemos redibujar nuestro circuito de la siguiente forma. No voy a modificar todavía mi fuente de voltaje, pues sí, sigue siendo exactamente lo mismo. Conservo esta resistencia de 2 kilo ohms. Tengo hacia abajo esta misma resistencia de 3 kilo ohms. Y todo este segmento de aquí es mi nueva resistencia que une estos tres elementos. Recordando, si son en serie, los elementos se suman. Entonces, la nueva resistencia equivalente va a ser de 3 kilo ohms. ¿De dónde salen esos otros 3 kilo ohms? De aquí. Ok. Siguiente paso. Podemos simplificar nosotros, ya que vimos que aquí comparten este nodo, estos dos elementos. Entonces este y este están en paralelo. Al escribirlo de esta forma, puedo decir yo entonces, le voy a poner R sub P para indicar que es de un paralelo. Recordando la forma de obtener la resistencia en paralelo, una forma muy sencilla de recordarlo es haciendo la multiplicación entre la suma de los elementos. Lo podemos expresar de esta forma. Pero ¿qué sucede? Una técnica mucho más fácil de recordarlo es cuando tenemos dos elementos exactamente iguales. Si R1 es igual a R2, simplemente son a la mitad. Esto se cumple siempre solamente si R1 es igual a R2, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos escribir aquí entonces mi resistencia paralelo? Va a ser igual a 3 kilo ohms sobre 2. Voy a redibujar nuevamente mi circuito para ver cómo nos va a quedar.
3 kilo ohms sobre 2, pues nos va a quedar aquí 1.5 kilo ohms y acá tenemos 2 kilo ohms. Nuevamente, tenemos entonces aquí estos dos elementos en serie, ya que solo están compartiendo un solo nodo. Y ya con eso puedo determinar entonces yo que la resistencia equivalente de este circuito es en total 3.5 kilo ohms. Puedo determinar ahora la corriente. ¿Qué voltaje voy a estar utilizando? El de la fuente de alimentación, que son 15 volts entre 3.5. ¿Y a qué va a ser igual esto? 4.28 miliamperes. Ahora bien, ya para terminar esta sección, sabemos que la potencia, que es voltaje por corriente, van a ser 15 volts por 4.28 miliamperes. Entonces sería esto por 15. Son 64 miliwatts los que está entregando nuestra fuente. Y muy bien, podemos representar este circuito, ya por último, en su forma más compacta, con una sola resistencia, ¿no? Es una sola fuente, una sola carga, y la carga o resistencia equivalente son 3.5 kilo ohms. Y aquí es donde deberemos decir que circulan los 4.28 miliamperes. Muy bien, hasta aquí esta parte de reducción en serie paralelo. Si bien en ocasiones en el diseño de circuitos, tanto eléctricos como electrónicos, tenemos que definir muchas veces los valores de nuestras resistencias para obtener un valor deseado, ¿no? Un ejemplo muy práctico que nos puede ayudar a fortalecer todas estas prácticas es, en este caso, por ejemplo, me piden determinar los valores de estas resistencias. Son cuatro resistencias, no conozco qué valor van a tener, pero con el objetivo de tener al final un ohm de resistencia. Ok, observemos este circuito entonces. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí un nodo, aquí otro y acá otro. Pero en realidad, si seguimos todas nuestras trayectorias, esto es un solo nodo, ¿no? Todo esto también corresponde a un solo nodo. Podemos entonces nosotros representarlo de la siguiente forma. Aquí es R1 y todas estas, como están todas en paralelo, lo puedo simplificar yo a una sola que le voy a llamar RP. Donde RP va a ser igual, aquí es R2, R3 y R4. Asignar los valores de R2, R3 y R4 exactamente iguales. ¿Qué sucede? Sucede algo parecido a esta parte, ¿no? Si tenemos que son iguales, si R2 es igual a R3 y es igual a R4, RP va a ser igual a R2, puedo tomar R2 como referencia, sobre 3. ¿Por qué? ¿Por qué sobre 3? Porque tenemos tres elementos, ¿no? Y entonces ya nuestra resistencia equivalente va a ser tan simple como decir lo siguiente. Nuestra resistencia equivalente va a ser igual a R1, que es esta de aquí, en serie con RP. Y como RP es igual a R2 sobre 3, vemos entonces que esta ecuación nos va a ser R1 más R2 sobre 3 tiene que ser igual a 1, que es lo que nos están pidiendo en esta forma.
Como no hay ningún valor fijo, entonces podemos establecerlos arbitrariamente. ¿Cómo hacemos eso? Entonces va a ser R1 va a ser igual a 1 menos R2 sobre 3. Eso quiere decir que no tenemos una solución única, ¿no? Tenemos dos variables, una sola ecuación, entonces tenemos una infinidad de soluciones. Un ejemplo muy sencillo entonces sería asignar un valor. Si R2 es igual a 0, esta es una solución un tanto trivial. R1 pues es igual a 1. Pero ¿qué está sucediendo aquí con todos estos elementos de aquí? Al estar asumiendo que esto es 0, una resistencia con un valor 0 en realidad es un cortocircuito, entonces pues no va a representar ninguna resistencia en esta parte. Y el valor de la resistencia equivalente va a ser tal cual el valor de R1. Ahora bien, si queremos obtener alguna solución distinta que no sea esta, que es un tanto trivial, lo que podemos hacer es despejar entonces R2 de esta misma ecuación, de nuestra ecuación número 1. Sabemos entonces que esto sería de la siguiente forma. Utilizando entonces nuestra ecuación número 3, de igual forma no tenemos ningún valor fijo, entonces puedo asumir yo un valor para R1. Ok, si yo asigno un valor entre 0 y 1, voy a obtener también un valor para R2. Si yo asigno un valor para R1 mayor a 1, aquí voy a obtener entonces 1 menos ese valor. Entonces R2 va a ser una resistencia negativa, lo cual no tiene un sentido físico. Entonces vamos a restringir nuestras respuestas solo a un valor entre 0 y 1. De manera muy sencilla lo puedo hacer estableciendo como R1 igual a 0.5. Y esto va a ser aquí 3 por 1 menos 0.5. R2 igual a 1.5. Y como habíamos asumido que tanto R1, R2, perdón, R2, R3 y R4 van a ser iguales, vamos a calcular ahora sí la resistencia equivalente nuevamente de este circuito. Si tenemos que aquí es 1.5, aquí 1.5 y 1.5, este paralelo dijimos que iba a ser igual a esto entre 3. Entonces, 1.5 sobre 3, esto lo podemos escribir como 0.5. Son 3 medios sobre 3, viene siendo un medio. Y de este lado tenemos que R1 también es 0.5, este valor de aquí. Entonces ya queda así nuestra resistencia equivalente utilizando esta ecuación. Es 0.5 más 1.5 sobre 3 igual a 1. Muy bien, espero este tema haya quedado un poco más claro y eso es todo por el día de hoy.